Hay inventos que nos hacen la vida más fácil, pero hay otros que básicamente reescribieron las reglas del juego para la humanidad. Y de esos vamos a hablar hoy. Si tuviéramos que elegir un solo invento, una única creación que nos separó del resto de los animales y nos puso en el camino a la civilización, ¿cuál sería? Es una pregunta difícil, ¿eh? Bueno, vamos al principio de todo. Antes de conectar continentes, antes de programar computadoras, la humanidad tenía, digamos, dos trabajos principales: sobrevivir a la noche y conseguir comida para el día siguiente. Y para eso, claro, se necesitaron las herramientas más fundamentales. Hace cosa de 1.000.000 de años, el Homo erectus logró algo que hoy nos parece simple, pero que fue impensable: dominar el fuego. Y ojo, no solo encontrarlo por ahí, sino crearlo y controlarlo. Esto no fue un pasito, no. Fue el primer gran salto de la humanidad. El impacto fue radical. Pasamos de la noche a la luz, del peligro constante de los depredadores a la seguridad de una hoguera, del frío a tener calor controlado. Y esto es crucial, de la comida cruda a la cocinada. Poder cocinar los alimentos significó que eran más seguros, más fáciles de digerir, y eso, a la larga, significó cerebros más grandes. Fue literalmente la chispa que encendió la civilización. Por miles y miles de años fuimos nómadas, cazadores, recolectores, siempre en movimiento. Pero hace unos 12.000 años ocurrió la mayor revolución económica de la historia. Dejamos de buscar la comida y empezamos a crearla nosotros mismos. Pero, a ver, la agricultura no era solo tener comida asegurada. No. Por primera vez se podía producir más de lo que se necesitaba, un excedente. Y ese excedente fue la base de todo lo que vino después. Permitió que algunas personas dejaran de trabajar la tierra para convertirse en artesanos, en soldados, en líderes. Y de ahí, de esa especialización, nacieron los pueblos y con el tiempo, las primeras grandes ciudades. Claro, con ciudades y comercio apareció un problema nuevo: ¿cómo llevamos la cuenta de todo? La memoria humana ya no daba para tanto. Se necesitaba una tecnología para guardar información fuera del cerebro. Y así, en simples tablillas de arcilla, nació la escritura. Pensemos en esto por un segundo. La escritura permitió que las ideas, las leyes, las historias, los descubrimientos sobrevivieran a la gente que los creó. Por primera vez, el conocimiento se podía acumular, pasar de una generación a otra de forma segura, confiable. Con esto se sentaron las bases de la ciencia, de la historia, de la filosofía, de casi todo. Ok, una vez que ya teníamos civilizaciones, el siguiente gran reto fue conectarlas. La geografía, con sus océanos inmensos y sus montañas, era como una tirana. Así que la humanidad se dedicó a inventar formas de, básicamente, aniquilar la distancia. Inventada por allá del 3500 a.C., la rueda es el ejemplo perfecto de la genialidad en lo simple. Es solo un círculo, pero esa idea tan sencilla cambió el comercio, la agricultura y hasta la guerra para siempre. Por primera vez, se podían mover cargas que antes eran impensables. Y a partir de la rueda, todo se aceleró de una forma increíble. Cada nuevo invento no fue solo un poquito más rápido, no. Fue un salto gigantesco. Pasamos de la velocidad de un animal a la del vapor con los trenes, de ahí a la de la combustión con el auto y finalmente a surcar los cielos con los aviones. Con cada uno de estos pasos, el mundo se sentía más y más pequeño. Pero vencer la distancia física era solo la mitad del problema. El verdadero poder, el cambio real, estaba en conectar las mentes, el lograr que una idea pudiera viajar más rápido que cualquier persona, que cualquier barco o tren. Para entender la locura del cambio que se venía, hay que imaginarse un mundo así. El conocimiento estaba, literalmente, encadenado. Había menos de 30.000 libros en toda Europa y cada uno se copiaba a mano, un proceso lentísimo, carísimo, que lo limitaba a una élite muy, muy pequeña. Y entonces, por allá de 1440, un tal Johannes Gutenberg combinó varias tecnologías que ya existían y creó la imprenta de tipos móviles. De repente, ¡pum!, se podían hacer cientos de copias de un libro en el tiempo que antes llevaba hacer una sola. El conocimiento, de pronto, aprendió a volar.
El resultado fue una auténtica explosión. Es que en apenas 50 años, el número de libros en Europa pasó de unos pocos miles a entre 15 y 20 millones. Esta avalancha de información fue el motor de la Reforma, del Renacimiento, de la Revolución Científica. Fue, en pocas palabras, la democratización del saber. Y la aceleración no paró. Con el telégrafo, por primera vez, un mensaje cruzaba el Atlántico en minutos, más rápido que cualquier persona. Luego, con el teléfono, ya no era un mensaje, era la propia voz la que viajaba al instante. Y finalmente, llegó Internet, con el que no solo conectamos personas, sino que fusionamos casi todo el conocimiento humano en una red global al alcance de todos. A ver, ya habíamos construido ciudades y conectado el mundo, pero durante casi toda la historia, fuimos totalmente impotentes ante un enemigo invisible, un enemigo letal que nos acechaba en el aire, en el agua e incluso en nuestro propio cuerpo. La peste, el cólera, la tuberculosis. Por siglos, estas enfermedades mataron a más gente que todas las guerras juntas. Imagínense, llegar a los 40 años era una lotería. Pero esto cambió, y cambió gracias a una serie de descubrimientos que nos dieron un arsenal para luchar contra lo invisible. Y quizá ningún descubrimiento ilustra mejor esta revolución médica que el de la penicilina. No fue algo planeado, para nada. Fue un accidente, una casualidad en una placa de cultivo. Alexander Fleming vio que un hongo estaba matando a las bacterias a su alrededor, y con eso, sin saberlo del todo en ese momento, abrió la era de los antibióticos. Pero no fue un solo invento, Fue como un ataque en 3 frentes distintos. El saneamiento nos dio agua limpia y ciudades más seguras. Las vacunas le enseñaron a nuestro cuerpo a defenderse solo. Y los antibióticos nos dieron un arma para atacar directamente a las infecciones cuando ya estaban dentro. Y el resultado de todo esto, quizás el cambio más brutal en la historia de la humanidad. En solo 2 siglos, la esperanza de vida promedio en el planeta pasó de unos 30 años a más de 70. Le ganamos la guerra a nuestros asesinos más antiguos y persistentes. Es increíble si lo pensamos. Y bueno, todo esto nos trae a hoy. Si las revoluciones anteriores se medían en milenios o en siglos, las de ahora se miden en décadas, a veces hasta en años. Estamos viviendo en medio de una comprensión tecnológica sin precedentes. La velocidad es vertiginosa. El transistor, que es como el ladrillo de toda la electrónica moderna, se inventó en 1947. Apenas 20 años después, ya estaba conectando las primeras computadoras. Unas 2 décadas más y la web se hizo pública. Menos de 20 años después de eso, toda esa red nos cabía en el bolsillo con el smartphone. Y ahora la inteligencia artificial evoluciona a un ritmo que apenas podemos seguirle el paso. Así que la pregunta final es esta. Después del fuego, de la agricultura, de la escritura, de la rueda, del transistor, ¿cuál será el próximo invento que nos defina? ¿Será la inteligencia artificial general? ¿La edición genética? ¿La energía de fusión? La historia de la invención claramente no ha terminado. De hecho, quizá apenas está comenzando.